Muy bien, vamos a empezar este tiempo de discipulado. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias porque eres bueno. Gracias por tus bondades, tu amor, tu misericordia en nuestras vidas. Y gracias, Dios, porque pones en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. En ese momento, Señor, permítenos aprender, permítenos entender, permítenos comprender los misterios y secretos que hay en tu palabra, Señor, para crecer en conocimiento tuyo. Bendice este tiempo, bendice a los que se conecten, bendice a los que ven la grabación. Señor, estorba a toda persona que quiera entrar a distraer, a comentar cosas que no, deténnos, y que tu Espíritu esté en este lugar. En los méritos preciosos de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien. La semana pasada vimos la primera parte del tema de las Escrituras, llamada bibliografía como disciplina, como estudio, y a manera de repaso, nada más repasando parte de lo que vimos, fue de la revelación de Dios que nos puede ayudar a entender o responder estas preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿no creó Dios el mundo y luego se apartó dejando que todo siguiera su curso sin intervención? No, no es así. Dios no es un ser distante. Él se revela activamente al hombre por medio de la creación, su palabra y su plenitud, que es Jesucristo. Salmo 19:1 vimos. Dios no sigue revelándose hoy directamente a cada persona en su interior fuera de la Biblia. No. Aunque el Espíritu Santo ilumina al creyente, la revelación de Dios ya fue completa en Cristo y en la Escritura. Ya no hay nada más que revelarse, ya todo fue revelado y Él por eso lo puso en la Escritura. No basta con la razón humana para conocer a Dios. Sin necesidad de revelación divina, no. La razón humana es limitada y corrompida por el pecado. Por eso necesitamos la revelación de parte de Dios de una forma divina. Vimos el origen de la Biblia, cómo se originó. No fue la iglesia que decidió qué libros tenían que ser, qué debían decir en la Biblia. La iglesia no lo definió. Fue inspirado por Dios y Él ya lo había dado. Los autores bíblicos no inventaron los relatos para enseñar a morar, no. Dios mismo puso sus palabras en sus bocas de los autores bíblicos para plasmar lo que el Señor quería dejar escrito. ¿Por qué creer en un libro tan antiguo como en tiempos modernos? Pues porque la verdad no cambia con el tiempo. Dios es verdad, su palabra es verdad y no cambia. Por eso es que la Biblia sigue siendo tan vigente hace 2000 años, hace 3000 años, hace 4000 años, a como lo es hoy. Vimos la autoridad de la Biblia. ¿Por qué la autoridad? ¿De dónde viene? ¿Qué es autosuficiente? Y tiene inerrancia, eso no tiene errores. Te ayuda a responder preguntas como, ¿tiene la iglesia más autoridad que la Biblia? No. La palabra de Dios es autoridad suprema sobre toda institución. ¿Podemos adaptar los mandamientos de la Biblia a los tiempos actuales? No. Los principios de la palabra son eternos. Y si no estoy de acuerdo con lo que enseña la Biblia, la verdad no depende de la opinión humana, la verdad está ahí escrita. Nosotros nos acercamos a conocer a Dios, no que Dios nos conozca a nosotros. Vimos también el concepto de inspiración, que es necesario que el Espíritu Santo esté en nosotros para poder entender las Escrituras. No fueron solo inspiradas las ideas de los autores, no sus palabras, no. Dios inspiró también las palabras mismas. Dios dijo qué poner, qué decir y cómo expresarlo. Y si solo ciertas partes de la Biblia son inspiradas, no. Toda la Biblia, toda la Escritura está inspirada por Dios, no algunas partes. Dios hizo un trabajo completo en las Escrituras. ¿La Biblia puede contener errores porque fue escrita por humanos? No. Dios no miente ni se equivoca. Él guió, les explicaba cómo
Él guió como si fuera el editor de un libro, como Él se encarga de que lo que se escribe sea correcto, la ortografía sea correcta, el diseño sea correcto, la impresión sea correcta. Dios se encarga de toda esa parte. El canon bíblico también lo vimos. ¿De dónde vienen los libros? ¿Por qué los libros? ¿Quién decidió que los libros que están en la palabra estuvieran ahí? ¿Por qué no se aceptan libros apócrifos como inspirados? Y la iluminación que comenté hace un momento, que no podemos recibir la revelación de Dios sin que su Espíritu Santo esté de por medio. Continuando con eso, entonces vamos al siguiente tema, que es hermenéutica y exégesis. Para muchos, no sé qué palabra poner, teólogos no. Para algunos sensacionalistas de manifestación de las cosas bíblicas y que se van más por las experiencias que por la escritura, por eso hablo de sensacionalistas de sensaciones o de experiencias, declinan mucho en esos términos, hermenéutica y exégesis, porque dicen, no es necesario para estudiar la Biblia si tenemos la experiencia espiritual. No es suficiente la experiencia espiritual si no entendemos las escrituras. De hecho, conociendo las escrituras entendemos las experiencias espirituales que podemos tener. Inclusive podemos discernir cuando sí son y cuando no son. Porque eso es importante. Es el decir, es que yo sentí de parte de Dios. No, Dios no se hace sentir en lo físico cuando Él es espíritu. En Él percibimos las cosas a través del espíritu. Entonces, por eso es que estas corrientes que puede haber, esas posiciones, dicen que la hermenéutica y la exégesis no son válidas, y es todo lo contrario. Mira, 2 Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y para poder utilizar bien la palabra, tienes que conocerla. ¿Qué es la exégesis? La exégesis es la exposición o explicación, es la interpretación objetiva de la Biblia, sacando el significado del texto según contexto histórico, lingüístico y literario. Si tú llevaste en alguna ocasión, sobre todo en la preparatoria, literatura mexicana y literatura universal, recordarás que, sobre todo en la universal, que dependiendo de la época, la literatura que se escribía, tenías que aprender o te enseñaban en general cómo era el contexto en ese tiempo, de cómo se vivía, cuál era el pensamiento y por qué las palabras. Yo hace mucho comentaba con alguien, le decía, es que no te puedes ir a la literalidad de los escritos antiguos o de versos anteriores cuando no conoces el contexto. Si yo hoy dijera, vete volando, y yo lo escribiera, todos en ese contexto de hoy entenderíamos a qué me refiero. Vete a volar, ¿no? Es, vete de aquí, ¿no? Por favor, retírate. Sería una forma decente de decirlo, pero vete a volar. Si yo lo escribiera y se leyera literalmente, ¿quién entendería el que lo lee? Le va a salir alas y se va a ir volando, o a lo mejor ya tenías alas. ¿Me explico? Entonces, sí es necesario para conocer la palabra y el contexto, la parte de exégesis, conocer el contexto histórico, lingüístico y literario. Es más, dentro de la misma escritura, tienes que entender en qué circunstancia estaba cuando el pueblo de Israel, cómo vivía cuando Moisés expresó la ley, a los versos que vienen en Josué, por ejemplo, o Jueces, cuando están en la tierra prometida, a cuando David y Salomón ya en el reino, a los exiliados que regresaron. Son tiempos diferentes y el pensamiento, ideología y manera de vivir eran diferentes, y eso hay que entenderlo bíblicamente para poder entender la palabra. La otra palabra, la herramienta que se utiliza es la hermenéutica, que es
interpretar, traducir o explicar. Es la ciencia o arte de aplicar correctamente el significado extraviado a la vida actual, traer a contexto a la vida actual. Lo que te decía ahorita, si yo en ese tiempo pongo, en aquel tiempo bien escrito, vete a volar, tenían que entenderse por qué le escribían así. De hecho, también de aquí viene el tema de cuando hay que ver la traducción que dice en hebreo y que dice en griego, porque hay unas palabras en griego que no expresan completamente el significado o sentido de las palabras en hebreo, por ejemplo. Y entonces la parte de la hermenéutica nos ayuda a entender cuál era el pensamiento de los griegos, o en ese tiempo, para escribirlo en griego, y entonces entender a qué se refiere la escritura. Ahora, Nehemías 8:8 dice, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y cuando está hablando de Nehemías, está hablando cuando regresaron del exilio en Babilonia, en el cual inclusive ya se habían olvidado de las leyes, y hubo personas que, como Esdras, los cuales se preocuparon por enseñar nuevamente la ley y tenían que hacerlo de una forma correcta. Por eso es que dice aquí en Nehemías 8:8, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido. Y eso de poner el sentido es practicarlo correctamente de modo que entendiesen la escritura. Los bereanos en Hechos 17:11, Pablo esclarece esto, que los bereanos, todo lo que Pablo decía, ellos verificaban que concordaran con la enseñanza. Hechos 17:11 dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Recordemos que Pablo mismo insta escudriñarlo todo, retener lo bueno. Pablo no se ofendía porque vieran si lo que él estaba diciendo era correcto. Es más bien invitaba o esperaba que todos fueran a las escrituras, bueno, en aquel tiempo a la Torá, o algunos escritos que ya en ese momento en Hechos ya estaban considerados dentro de, por ejemplo, las cartas paulinas o las cartas de Pablo, ya entre las iglesias ya eran conocidas, y decían, pues, como escribió Pablo, como escribió Pedro, como la carta de Santiago, o sea, entre ellos ya conocían las escrituras y todos esperaban que confirmaran la enseñanza. De hecho, aquí yo les he instado mucho, no se queden con que yo se los dije. Yo espero que vayas a la Biblia y digas, oye, esto que dijo Arturo como que no sé, ve a la escritura, sí, ya entendía lo que decía Arturo, ¿no? O de pronto me puedes decir, oye, eso que me dijiste no es correcto. De hecho, en algún momento, y hice la corrección pública, mi hijo me corrigió algo y dijo, oye papá, eso que dijiste no es así, y lo platiqué con él, que tienes razón, lo expresé mal, no es de esa manera. Entonces, así tenemos que hacer con la escritura. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cada persona puede interpretar la Biblia según su opinión? No. La escritura no es de interpretación privada. Es que yo entendí esto. Por eso las herramientas de exégesis y hermenéutica para podernos ayudar son herramientas. Estas no van a invalidar la revelación y la iluminación que venga a dar el Espíritu Santo. Esto no va a validar que un pastor o un líder te puede explicar, pero te va a ayudar a entender en qué contexto está lo que estás leyendo, o si lo estás leyendo correctamente. Eso también ayuda, por ejemplo, a tener versiones diferentes de la Biblia. Te puede ayudar a entender, estar haciendo una especie de exégesis y hermenéutica, leyendo otras versiones, tratando de profundizar en qué es lo que dice y cuál es el contexto y por qué lo está diciendo. ¿Puedo interpretar según lo que siento que el texto dice? No. La Biblia tiene un solo sentido original determinado por su contexto. Es que me pareció que aquí dice eso. No, no es así.
Por eso hay un contexto. No te puedes decir y por un solo texto decir, es que yo lo entendí así, y a lo mejor si lees el contexto del pasaje, dice todo lo contrario, ¿no? O a lo mejor no es lo que tú entendiste. A veces ocurre que tenemos una necesidad y estamos buscando justificar o obligar a Dios que nos conteste, y entonces un texto lo tomamos solito sin entender el contexto, y es que yo sentí que el Señor me habló así, y si lees lo demás, te está hablando, no te está hablando, ¿no? Entonces es importante, no es a partir de lo que siento, sino más bien a partir de lo que el Espíritu Santo te revele a través del estudio y la meditación de la palabra. ¿Podemos reinterpretar la Biblia según las costumbres modernas? No. La palabra de Dios es eterna e inmutable. Si tú has escuchado de estas obras clásicas de la literatura, como puede ser obras clásicas teatrales, por ejemplo, ¿por qué son conocidas las obras de Shakespeare, ¿no? O de Molière, que hacían teatro? ¿Por qué se les llama obras universales? Porque los temas que trataban en ese tiempo son tan presentes como el día de hoy. Para los que saben, en la preparatoria me tocó participar en una puesta en escena de teatro de Las paredes oyen, de Juan Luis de Alarcón, y él lo escribió por el año 1500, 1600. Y resulta que la temática es tan presente al día de hoy, lo que se trata ahí, que es: no hables más de lo que tengas que hablar mal de las personas. ¿Qué quiere decir esto? En la obra, se llama Las paredes oyen, uno de los personajes habla mal de otros sin saber que está siendo escuchado, y de ahí se desarrolla toda la trama. Esa acción es tan presente el día de hoy. Hoy no podemos hablar mal de alguien con el riesgo de que alguien nos pueda escuchar y eso que dijimos llega a la otra persona. Por eso son obras universales, ¿no? Obras clásicas. Así la Biblia. La Biblia no ha perdido sentido para decir, es que en aquel tiempo no vivían esto y hoy sí, entonces, o ya cambió y cambia el contexto. No, la ley de Dios no ha dejado de ser. La palabra de Dios no ha sido cambiada, ni reeditada, ni vuelto a ser revelada para acomodar los tiempos. Dios es tan eterno, y quiero que entendamos esto, es tan... Él es el principio, Él es el fin, Él ya estaba, siempre ha estado, su atemporalidad nos impacta. De esa manera podemos entender que lo que el Señor ha dado no ha cambiado. Si tuviera que irlo reeditando conforme cambian los siglos, no sería Dios. Tan sencillo. Entonces, una correcta comprensión evita errores doctrinales y aplicaciones indebidas de la palabra. Por eso hay que estudiarlo correctamente. Resumiéndolo, la exégesis es la aplicación de la Biblia y la hermenéutica es el conjunto de reglas que se siguen para llegar a tal explicación. Si lo quieres ver así de forma muy sencilla, exégesis nos explica y la hermenéutica son las reglas que nos llevan a esa conclusión. Ahora, pasemos al texto, autógrafos y manuscritos. Mateo 15, 5, 18 dice: porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Todo se haya cumplido. En la Biblia hay varios géneros narrativos y eso es importante conocerlo. El género literario, dije género narrativo, no. Géneros literarios. El más conocido es el narrativo, que es el que más se usa en la Biblia, en el cual está contando los hechos que ocurrieron, ¿no? Hay temas líricos como la poesía, oraciones y cantos, que comúnmente eso viene
en Salmos, lo profético, anuncio de la salvación y denuncia de las malas actitudes de las personas y la voluntad de Dios. Esto lo vas a encontrar, es un lenguaje muy específico que vas a encontrar en Isaías, en Jeremías, Lamentaciones entra más en lírico, en Daniel entre narrativo y profético, y te podrás dar cuenta que la forma de hablar y cómo se expresa es diferente. El sapiensal, que es el que viene, que Eclesiastés y Proverbios, con sabiduría de cosas cotidianas, como refranes y enseñanzas cortas y sencillas. De hecho, por ahí también, ahí pueden entrar las parábolas, ¿no? En este sapiensal. Y epistolar, que es en forma de carta. ¿Y por qué te digo esto? Porque no toda la Biblia está escrita de la misma manera, ¿no? Dios dijo qué decir, les reveló qué decir, les dijo qué poner, para que entonces expresara cómo lo tenemos al día de hoy. De hecho, recordemos que el Señor dio la inspiración, pero no quitó la personalidad de cada uno de los autores en lo que escribió. No es la misma manera, date cuenta, los evangelios. Los 4 evangelios hablan de lo mismo, pero date cuenta en el tipo de escritura que tienen los 4 evangelios. Mateo era un recaudador que tenía cierto nivel de enseñanza, pues tenía dinero, ¿no? A grosso modo. Marcos es el más sencillo y más práctico, no se expresa tanto en las cosas, digamos, no echa tanto rollo, ¿no? Él, a lo mejor en Mateo lees, y el Señor subió al monte y sentándose vinieron a él los discípulos y abriendo su boca les enseñaba. Ajá, eso dice Mateo. Y Marcos dice, y el Señor se sentó y habló. Bienaventurados son, ¿te das cuenta? Porque el lenguaje de Marcos, que los estudiosos dicen que en realidad es la carta, el evangelio de Pedro que le dictó a Marcos, y Marcos se hizo de la autoría del escrito, pero la narración es de Pedro. Pedro era un pescador que no tenía mucha educación, mucha formación educativa, por eso el lenguaje es diferente. Ves el lenguaje de Lucas era médico, y Lucas, date cuenta, y habrá muchos detalles específicos, ¿no? Pone atención en las cosas que parecían no importantes y sí son importantes. Si ahí tú lees, por ejemplo, el pasaje de cuando la mujer que tenía flujo toca a Jesús, la especificación de cómo ocurre, dice, y si tan solo tocara el borde de su manto. Cuando lees en Lucas 4 que dice que Jesús entró a la sinagoga y le dieron el rollo y lo abrió y le tocó leer el pasaje donde dice el Espíritu del Señor está sobre mí, de Isaías, date cuenta en el pasaje, es muy descriptivo como lo dice Lucas. Y Juan platica de lo que escribió, literalmente por ahí se ve, ¿no? Que Juan iba tomando nota de todo lo que el Señor decía. Entonces, eso es importante porque tenemos que entender que toda la Biblia es un conjunto de unidad. Son varios libros, pero es una unidad en el conocimiento y la revelación que el Señor nos da. Ahora, algunos libros, y ahorita justamente lo decía, son autógrafos, los manuscritos originales escritos por los autores inspirados. Algunos libros dice, por ejemplo, Mateo. ¿Quién lo escribió? Mateo, ¿no? Lucas, por ahí hay algunos que quieren demeritar la palabra, ¿no? Entonces dice que Lucas literalmente nunca dice que lo escribió Lucas, o Juan, que no lo escribió Juan, ¿no? Por ahí Hechos dice que Lucas, ¿no? Las cartas de Pablo, pues claramente dice, inclusive al final algunas dice, yo firmo la carta de mi puño y letra, ¿no? Dando fe de que era carta de Pablo. La tradición le da el Pentateuco a Moisés, algunos otros sí dice la autoría, otros no dicen la autoría, los profetas sí dicen su autoría, algunos no. Pero eso no implica que no sean escritos por
por alguna persona con revelación que recibió del Señor. Los manuscritos son copias antiguas de los autógrafos, sobre los que se basa la Biblia actual. A ver, recordemos, no hay ningún escrito original. No hay ninguna carta la que Pablo escribió a los Efesios y que tú digas, ese es el original de Pablo que le escribió a los Efesios. Eso no existe, ¿no? Hay copias fieles y muchas copias. Hablamos de 37,000 copias de los 125,000 de toda la Biblia, entre textos completos y fragmentos. Los manuscritos son las copias de esos originales escritos, ¿no? Había gente que se dedicaba a hacer las copias tal cual, ¿no? No había copiadoras, obviamente, si no hubiera sido más sencillo, eran hechas a mano y en diferentes materiales. Salmo 12, 6 y 7 dice: las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Tú, Jehová, los guardarás, de esa generación los preservarás para siempre. Y está hablando de sus palabras, la palabra del Señor dada. El Señor mismo se ha encargado que sean transmitidas por generaciones y que los podamos hoy tener. No es casualidad que por ahí a mediados del siglo pasado fueron descubiertos los rollos del Mar Muerto, y esos rollos del Mar Muerto vienen a confirmar mucha de la escritura que había dudas, sobre todo para aquellos escépticos. Los rollos del Mar Muerto vienen así, mira, sí son originales, ¿no? Sí son escritos, no manipulados por el ser humano, sino mira, encontramos otros rollos más viejos que estos, y mira, dice lo mismo que dicen aquellos. ¿Cómo se han ido transmitiendo estos manuscritos y estos rollos? Hay varios manuscritos antiguos, conocidos de tiempo y que se han conservado. Hay uno que se llama Masotérico, la Septuaginta y Textus Receptus. Hay varias traducciones, tú las conoces. Has escuchado seguramente de la Vulgata, que es del latín, la Reina Valera, que es la que comúnmente utilizamos, la Nueva Versión Internacional, Nueva Traducción Viviente, que es una que en particular yo les recomiendo. Trae un lenguaje muy actualizado, sin perder la esencia de la Reina Valera. Por ahí hay mucho ataque a la Reina Valera, que tiene muchos errores y que fue mal traducida y que temas doctrinales ahí implícitos, manipulados. Yo me he tenido que poner a estudiar al respecto, y el mensaje original no se pierde en cuanto a la salvación, la divinidad del Señor Jesucristo y todos los temas doctrinales que estamos abordando. Por eso quise empezar precisamente con las escrituras, porque de ahí vamos a tener la base y el sustento de todas las demás doctrinas, la de teología, la cristología, la pneumatología, etcétera. Todo viene basado en la palabra de Dios, que estamos viendo que no tiene errores, es la autoridad suprema y es palabra revelada por Dios. ¿Podemos confiar en las copias actuales de la Biblia? Sí, Dios preservó su palabra fielmente. Las versiones modernas cambian el mensaje de la Biblia. Las diferencias menores no alteran las doctrinas fundamentales. Es importante entender esto. No hay traducciones sin un sesgo doctrinal. Por ahí alguien por ahí está en internet, en TikTok, que habla de que se hace una traducción literal de la palabra sin dogmas comprometedores dentro de ella, ¿no? Se está yendo al fiel del texto. Aún ese texto no es fiel 100% libre de doctrina. ¿Por qué? Porque se impone el pensamiento de la persona que lo traduce. De hecho, toda traducción es un equipo de personas que uno traduce y los demás revisan que no sale del texto bíblico. La Reina Valera es un texto con mucha gente detrás de trabajo. La Nueva Traducción Viviente, la Dios Habla Hoy, la Nueva Versión Internacional, etcétera, todas tienen un equipo completo. No es una persona que diga, precisamente para evitar esto, posiciones doctrinales o personales de la persona
al respecto del texto bíblico. Y pasemos al último punto. Hay ciertos términos que utilizamos para referirnos a la palabra y a veces lo hacemos de una forma incorrecta. No es lo mismo, a veces decimos, es que la ley de Dios, ¿no? Y hablamos de la Biblia y hablamos de las Sagradas Escrituras y hablamos del Evangelio y todos son parte de la palabra de Dios, pero no todos saben lo mismo. Y hay un error en cuanto a veces utilizar términos que no son correctos. Vamos a revisarlos. Uno es la ley de Jehová o la ley de Dios. Se refiere a la instrucción y mandato divino que guía la vida del pueblo de Dios. Representa la autoridad moral y espiritual que proviene de Dios. La Biblia completa es la ley de Dios. Nos dice cómo vivir y cómo aplicarlo a nuestro diario vivir. Salmo 119:1 dice: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Y andar en la ley de Jehová es hacer lo que Él estableció por mandatos. Hoy está muy de moda el término, es que la Torá. La palabra hebrea que significa instrucción o enseñanza es Torá, usualmente aplicada a los primeros 5 libros de la Biblia, Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Deuteronomio 6:6 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y se está refiriendo a la Torá. Por ahí los judíos y judíos mesiánicos entran en esta inclinación a darle suma importancia a la Torá. Y digo, no estoy diciendo que esté mal, no. Es la ley de Dios, los mandamientos de Dios. Pero quitándole cierto autoridad a los demás escritos, cuando la realidad es que los demás libros de la Biblia vienen a confirmar lo que la ley del Señor o la Torá para ellos fue aplicada y ministrada para nosotros. Ahora, cuando decimos la expresión la palabra de Dios, ¿a qué nos estamos refiriendo? Muchos dicen, es que la palabra de Dios, y levantan la Biblia, y no es tan correcto eso. La palabra es una expresión general para cualquier comunicación divina, ya sea profecía, mandato, enseñanza o promesa. Debemos entender esto. La palabra de Dios fue escrita en la Biblia. La Biblia no es la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que está dentro de la Biblia, lo que el Señor dio para nosotros, lo que viene escrito de profecía, lo que viene escrito de mandato, lo que viene escrito de enseñanzas o de promesas. Esa es la palabra de Dios. De hecho, es la expresión oral de un concepto cabal y completo. Si yo te estoy hablando hoy, yo estoy tratando de darte todo un concepto completo de un tema. Sería mi palabra que te estoy explicando, ¿no? Si yo no nomás te digo, si yo nomás te dijera, estudia la bibliología, sería un concepto más así. Mi palabra es la que te estoy explicando. Esa es la idea de cuando escuchamos la palabra de Dios. Cuando tú digas palabra de Dios, tienes que irte en automático a pensar y a entender que es algo que salió de la boca de Dios en revelación. Esa es la palabra de Dios. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Te voy a decir algo. Si tú lees la Biblia sin entender que es palabra de Dios, vas a terminar leyendo la Biblia como puras palabras escritas, como un texto.
Cuando tú agarras tu Biblia y la abres y entiendes que es Dios hablándote y queriéndote revelar algo, tu concepto del entendimiento y la iluminación que viene del Espíritu Santo va a ser diferente. ¿Sí? Entonces, la palabra de Dios es activa, transforma, guía y juzga. Hay gente que puede leer la Biblia y a lo mejor esto puede poner un pecado. A lo mejor está en adulterio y lee la palabra, el mandamiento, no adulterarás, y nunca piensa que es Dios hablándole, simplemente, viene ahí que no se debe adulterar. Pero cuando entiende que es Dios diciéndole a través de su espíritu, deja de estar adulterando porque ya sé que estás adulterando en tu vida personal, cambia completamente el concepto y la intención de lo que estás viviendo y experimentando. ¿Por qué a veces la gente le pide a Dios y no encuentra respuesta en la Biblia? Porque no cree que Dios le pueda hablar a través de la Biblia, donde viene revelada su palabra. Si el Señor dice, venid a mí todos los que están cargados y cansados, venid a mí todos los que están cansados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Qué ocurre? Y tú estás cansado, pero no lo entiendes. Si yo sé que Dios me puede quitar mis cargas, y lees el pasaje y no entiendes que Dios está hablando, no estás entendiendo su palabra. Estás leyendo únicamente. Y tenemos que pasar de solo leer a recibir la palabra de Dios. ¿Qué es más impactante para una vida? ¿Que tú leas un mensaje en WhatsApp o que veas cara a cara a la persona y resuelvas el asunto que tengas que platicar con la persona? El texto te deja a veces muy frío en no entender qué quiso decir. O lo escribes y tú te esmeras en escribir un mensaje muy amplio y la persona no entiende ni la intención ni el tono de las palabras. Así lo mismo ocurre cuando en lugar de escribirlo, ves cara a cara a la persona. Esa es la palabra de Dios. El siguiente concepto es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Literalmente son buenas nuevas, refiriéndose específicamente a la obra redentora de Jesucristo y el plan de salvación. Toda la Biblia estrictamente no es el Evangelio. Literal, podríamos decir que el Evangelio viene en el Nuevo Testamento, porque ahí entendemos la obra redentora del Señor Jesús partiendo de su nacimiento hasta su muerte y resurrección, y la manifestación de Él a través de la iglesia primitiva y los apóstoles que empezaron a proclamar lo que vieron y oyeron. Ese es el Evangelio. El primer, en Hechos 1, cuando viene el primer discurso de Pedro que se convierte en 5,000 personas o 3,000 personas, date cuenta ahí, ese es el Evangelio, llevando desde el Antiguo Testamento, decir, todo lo que hablaron los profetas en el Antiguo Testamento se viene a cumplir en Jesús, y es el que les estamos compartiendo, y por el cual a la hora de recibir la palabra del Evangelio, ¿qué dijeron? ¿Qué tenemos que hacer para ser salvos? Las palabras del Evangelio es darles buenas nuevas de salvación a las personas. Que viene en la palabra de Dios, sí. Que viene escrito en la Biblia, sí. Pero es para salvación. Literalmente es que crean en el Señor Jesucristo y reconozcan su obra redentora. Ese es el Evangelio. Ya todo lo demás, la demostración, la manifestación, cómo vivir, viene a cerrar el Evangelio. Pero el Evangelio son las buenas nuevas de salvación. Si tú hablas únicamente del Génesis sin presentar al Señor Jesús, no es Evangelio. Si tú le hablas de la ley, fíjate lo que voy a decir, si tú hablas solamente de la ley, dejando fuera al Señor Jesús, no hay salvación, no es Evangelio. El Evangelio habla del Señor Jesús.
Y si por ahí hay corrientes que le están quitando divinidad al Señor Jesús, que están sacando de contexto su humanidad y no le están haciendo Dios, no es evangelio. Por más que te den toda la ley de la Torá, por más que vivas en los... Te voy a preguntar algo. Hoy, una persona que guarda los mandamientos pero no reconoce al Señor Jesús, ¿tiene salvación? Medítalo. El siguiente, exactamente, Gaby. No puede haber salvación por más que temas. Y a ver, voy a entender esto. Por más que ames a Dios, si no reconoces al Señor Jesús, que es el único camino para la salvación, no hay redención. Los judíos creen y aman a Dios, pero no han recibido, si no reciben a Cristo Jesús como Señor, no hay salvación, porque entonces estaremos el mismo Padre estaría menospreciando, yo me estoy metiendo en otras cosas, pero bueno, el mismo Padre estaría menospreciando la sangre de su Hijo derramada en la cruz. Y sería como que hubiera dos caminos de salvación: o reconoces a Jesús o guarda la ley, y no es así. Tienes que tener las dos: reconocer a Jesús y guardar la ley. No es o, es sí. Jesús con ley, no es o ley o Jesús, no es así. Entonces, ese es el evangelio. Pasando al siguiente término, me voy a apurar, si no me va a ganar el tiempo, pero bueno, no sé por qué les dije esto si no estaba planeado. Las Santas Escrituras es el término que resalta la santidad, autoridad y origen divino de la Biblia. Le decimos santa porque entendemos que es revelación de Dios. Y si le decimos santa, estamos inherentemente, inconscientemente diciendo, es buena, agradable y perfecta. La palabra de Dios no tiene errores y tiene autoridad. Porque no podríamos llamarle santa a algo que esté corrupto, a algo que esté erróneo. Ese no sería el carácter ni la personalidad del Padre manifestada a sus hijos. Entonces, el término Santas Escrituras es para darle connotación que viene del Padre. Según Timoteo 3, 15 y 17 dice, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Está hablando a Pablo a Timoteo respecto a la ley de Dios, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. La primera parte, cuando está hablando Pablo de las Sagradas Escrituras, está hablando, voy a ponerle ese contexto, de los rollos, de los manuscritos que había de los libros del Antiguo Testamento. La Torá, los proféticos, los de sabiduría, etc. Está hablando de todo el conjunto que estaban en rollos. Pero cuando dice, toda la Escritura está inspirada por Dios, le está diciendo, eso no son letras humanas, sino es revelación divina. Y bueno, el término Biblia que todos conocemos, que es literalmente es una pequeña biblioteca, un conjunto de libros que fueron juntados en el Antiguo y Nuevo Testamento y que hoy se le conoce como el canon bíblico y es sobre el cual está sustentada nuestra fe. Recuerda esto, ya lo vimos la semana pasada. Para integrarlos al canon tenían que cumplir ciertas características. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento no había tanto problema porque fue los escritos que la parte de los sacerdotes reconocían como sagrados, ¿no? Como palabra de Dios revelada al hombre. Y en el Nuevo Testamento, los libros tienen algunas características que cumplir, que fueran escritos por hombres testigos del Señor Jesús, que no contradijeran la enseñanza ni el Antiguo Testamento, que tuviera testimonio de los demás y hubiera congruencia entre ellos. De hecho, por eso Pablo y Pedro reconocen entre ellos los escritos que ya habían manifestado y que ambos ya habían leído. Inclusive Pedro dice,
ese hermano Pedro, ese hermano Pablo, lo que dice está en otro nivel, pero es revelación de Dios. ¿Ok? Y bueno, esos son los términos externos en los cuales tenemos que entender que una cosa es la Biblia, otra es la palabra de Dios, otra es la ley de Dios, otra es la Torah. Y cuando las utilices o las manifiestes, sepas exactamente a qué te estás refiriendo. ¿Cuál es la mejor? No hay mejor. Más bien tú tienes que entender cuál estás usando y a qué te estás refiriendo. Cuando estás hablando de palabra de Dios es lo que salió del corazón y la voluntad del Padre. Eso yo te diría, tenlo ahí muy en conciencia. Y hay algunos términos internos dentro de la palabra que también están ahí, pero a veces no los entendemos. Vamos a ver. Hay testimonios, hay juicios, hay dichos, y vamos a hablar un poquito de ellos. Testimonio es de testigo de lo que está grabado, lo que está escrito. Declaraciones que afirman la verdad de Dios. Esos son testimonios. Salmo 119, 46. Hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré. Esto es, de lo que tú has dicho y has hecho, de eso voy a dar fe, voy a dar testimonio. Cuando en los salmos lees, Señor, como tú hiciste sacar al pueblo de Egipto y los hiciste pasar por el medio del mar, ese es un testimonio. Es escrito como testigo. La escritura da evidencia de la fidelidad y de la voluntad de Dios. Los juicios. El juicio es un veredicto pronunciado legalmente, es una sentencia. Tú lo debes escuchar al día de hoy. Cuando van ante el juez y dicta sentencia es porque ha dado un juicio al respecto del caso que se le haya presentado. Sentencias o decretos divinos sobre la conducta humana. Salmos 19, 9 dice: el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. ¿El Señor hace juicios malos? Está hablando del carácter de Dios. ¿Por qué Job defendía su integridad? Y si acabamos de leer Job, y si alcanzaste a entender en Job, el problema de Job no es que haya pecado, sino que se sintió suficientemente justo como para entrar en un entre con Dios. Que su último amigo, Elifaz, creo que es el último, el que es el más joven, lo confronta de tal manera que dice: oye, eres inocente, pero no quieras competir con Dios. Pero Job, dentro de todo esto, siempre declara esto: el Señor no es injusto, Él me va a hacer justicia. Él sabe que no hice nada, estoy esperando a que Él venga a hacerme juicio. Las palabras de justicia del Señor son la autoridad que Él manifestada de Dios sobre nosotros. Cuando dice todo el que pecare, por ejemplo, cuando llevan a la mujer adúltera delante del Señor Jesús, le dice: oye, es que la ley de Moisés dice que si toda persona adúltera sea apedreada y que muera. Ese era un juicio de Dios establecido. El que peque por adulterio debe morir. Si tú matas a alguien, debe morir, vida por vida. Si tú robas algo, tienes que restituirlo. Ese es el juicio. Si te cachan, esa es la consecuencia. Vienen los dichos. Los dichos llevan un propósito, son un propósito con motivo objetivo. A causa de, a fin de, por amor de, porque, sí, entonces. Proverbios 4:20 dice: hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, a lo que yo diga, al dicho de mi boca, al consejo que yo te dé, si haces, esto ocurre.
Por amor de, hago esto. El siguiente es mandamientos, ya lo hemos visto, son instrucciones precisas que requieren obediencia. Los 10 mandamientos, por ejemplo, no dan opción a negociación. Ningún mandamiento es... ¿Tú has escuchado a algún soldado que recibe un mandamiento del general o del capitán y le dice, ay, no, señor, espera, ¿por qué no mejor hacemos así? No. ¿Por qué el centurión cuando va con el Señor Jesús le dice, no, Señor, tú solo di la palabra y mi sirviente va a ser sano? Dice, porque yo conozco la autoridad, yo tengo hombres debajo de mí que yo les digo, haz y hacen, así como tengo superiores de mí, sobre mí, que yo tengo que obedecer, y si me dicen, hago. Esos son mandamientos que se cumplen inmediatamente. Éxodo 20 es un claro ejemplo de mandamientos de Dios. No hagas, no esto, haz aquello, guarda esto, no tendrás, honra a tu padre, a tu madre. No es una negociación, es una orden. Y el que no las cumpla, lleva las consecuencias. Un mandamiento no es negociable. Guía la conducta humana conforme al carácter divino. Hay otro término que por ahí viene en la palabra, que son caminos. Los caminos, cuando escuches o leas el término camino, se refiere a instrucciones o guías sobre cómo vivir. Figurativamente, curso de la vida o modo de acción. ¿Cuáles son tus caminos? Cuando yo te digo esto es, ¿cuál es el curso de tu vida? ¿Hacia dónde vas? ¿Por dónde vas en este transitar por este mundo? ¿Cuáles son tus formas de reaccionar o de accionar? ¿Cuáles son tus caminos? ¿De perversidad o buenos? ¿Tus caminos son de luz o de oscuridad? ¿Tus caminos son rectos o son torcidos? Y si al decirte esto yo creo que entiendes perfectamente a qué me estoy refiriendo. ¿Cuál es tu tipo de reacción y de acción en la vida? ¿Cómo haces? Salmo 25, 4 y 5 dice, muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. ¿Qué le está diciendo el salmista a Dios? Señor, enséñame cómo haces tú las cosas y en esas formas de hacer las cosas, encamíname. Enséñame a ser como tú eres. ¿Por qué David, y ese es el salmo de David, por qué David dice un corazón como el corazón de Dios? Conforme al corazón de Dios. Por esto, porque David buscaba hacer las cosas como el Padre en su carácter las hace. Representa el trayecto correcto y seguro según Dios. Otro es los estatutos. ¿Qué es un estatuto? Estatutos son reglas, normas o leyes divinamente establecidas. Estas normas o leyes vienen a ser, por ejemplo, cuando decían, si la mujer está en sus días, en su periodo en el Pentateuco, Génesis, Deuteronomio, en esa parte, estas leyes o estatutos vienen a ser lo que deben hacer. Si la mujer estaba en sus días, decía, no, va a ser impura, no tener contacto, no puede tener relaciones. Las leyes sobre enfermedad, por ejemplo, de la lepra, son estatutos, son reglas. Esto es, se tienen que salir del campamento mientras están en impureza y después regresar. ¿Por qué la mujer del flujo era una mujer impura? Por estatutos, porque había reglas al respecto. Salmo 119:8 dice, tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Lo que tú digas cómo debo hacer, así lo quiero hacer. Por ahí, los que han experimentado compartir cocina con las mamás, entenderán esto. Las mamás en su cocina ponen las reglas de cómo hacer las cosas. Y hay cuidado de que las hagas diferente, porque estás en su área, en su autoridad.
Ajá. Si tú estás acostumbrado a hacer las cosas de otra manera en tu cocina, en la cocina de tu mamá, tú te adaptas a las reglas de tu mamá. Esto se parte así, aquí con esto pártelo, ponlo en ese traste, lávalo de esta manera. Por poner un ejemplo práctico al respecto. Así es los estatutos de Dios, cómo hacer las cosas. Y la última es palabra. La palabra es una implicación de materia con causa. Tiene una sustancia o consistencia con un propósito. La palabra es intangible, pero lleva una sustancia dentro de ella que nos hace entender un propósito al respecto. Mensaje divino completo. Isaías 55:11 dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envié. Oye, pero ¿cómo? Si la palabra es un intangible, dice que no volverá vacía. La palabra tiene la cualidad o facultad de hacer material algo intangible. Voy a poner un ejemplo. Si yo le digo a alguien, oye, necesito que me traigas ese vaso, yo di un intangible y regresa con un propósito que es que se cumpla y me trae el vaso físicamente. La palabra expresada aquí por el Señor en Isaías 55 lleva ese efecto. Por eso leíamos en Timoteo como dice: la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Oye, pero si la palabra es intangible, ¿cómo es que corta? De un intangible o algo inmaterial se vuelve algo tangible o algo material. Tú no sabes cómo la palabra de Dios, de qué manera, pero te impacta. Y hasta lo más profundo te llega y te hace entender. A veces se te llega a producir cierta sensación de dolor porque es revelada tu verdad, va directamente al área donde, voy a poner ejemplo, si va directamente a tu orgullo, te duele el orgullo. Oye, pero fue un intangible. Bueno, la palabra de Dios, lo que sale de su boca, no regresa vacía. Cuando veas que habla sobre la palabra de Dios en la Escritura, entiende esto. Es una palabra que nunca regresó vacía. Cuando el Padre dijo, yo les di la promesa y porque yo les dije van a regresar de su exilio a la tierra que yo les di por heredad, materializó una palabra intangible. Y así tenemos que entender esta parte. Entonces, para concluir, ¿por qué es necesario la Escritura? Porque diariamente nos asegura caminar en la verdad y una fe en Cristo auténtica. Vuelvo a reiterar, es importante escudriñar la palabra, conocer la palabra, estudiar la palabra. No hay otro texto, no hay otro fundamento, no hay otra verdad, no hay otro camino. Todo lo que quieras saber para vivir la vida y saber tus propósitos está en la palabra. No digo que no leas algo más, puedes leerlo, pero no le puedes dar más importancia a otro libro que a la palabra de Dios. La verdad y el carácter revelado del Padre están en la palabra. El Evangelio está en la Escritura. La palabra de Dios que salió de su boca, manifestado en mandamientos, manifestado en leyes, manifestado en estatutos, en mandamientos, en ordenanzas, en sus caminos, vienen en la Escritura sagrada, santa, que conocemos como Biblia. Sin esa revelación dada a nosotros para conocer al Padre, queremos caminar hacia el Padre, es imposible. No importa cuántas experiencias tengas, si tienes experiencias pero no tienes el fundamento bíblico, si no conoces al Padre, las experiencias van a terminar y tú vas a estar perdido. Cuando vengan las opresiones, los ataques, los momentos difíciles,
por emociones, si te quieres guiar por lo que sientes y por experiencias, a lo mejor no vas a sentir experiencias, pero si no conoces la palabra, vas a caer, vas a ceder a las tentaciones, vas a ceder a la opresión y vas a caer. Por eso es importante conocer las escrituras. Las escrituras no es lo que siento, es lo que recibo. No es lo que siento, es lo que recibo en mi espíritu por lo que el Espíritu de Dios trae de iluminación para reconocer la voluntad del Padre. Recuerda esto, un inconverso no puede entender la Biblia, leer locura. Lees un libro más, un texto más, porque no tiene la revelación, la inspiración, ni la iluminación del Espíritu Santo para entenderlo. Entonces esa es una invitación a que, más allá del tecnicismo de este tema de la doctrina de la bibliología, es más bien que tengas la seguridad y con plena confianza que aquí en este libro está la verdad de Dios revelada. Vamos a orar. Padre bendito Dios, santo, poderoso, eterno, te damos gracias por tu palabra revelada a nosotros. Gracias porque has tenido a bien darte a conocer utilizando a hombres que fueron inspirados por ti, por el Espíritu Santo, para recibir las ideas y las palabras correctas para escribir lo que escribieron y que al día de hoy podemos tener en conjunto, en un solo lugar, toda tu palabra revelada a nosotros. Señor, danos tu Espíritu Santo para entender, comprender, recibir, percibir tu revelación dada. Que al leer y estudiar y meditar en tu palabra no sea una lectura más, no sea un tiempo más de lectura por cumplir con horarios o tiempos de lectura. Señor, que sea un tiempo en el cual tu verdad sea revelada, podamos conocer tu autoridad, podamos conocer tu perfección, tu santidad y lo que tú quieres para nuestras vidas, tus propósitos y cómo tú nos guardas y nos proteges a través de mandamientos, de estatutos, de leyes. Y sobre todo, Señor, gracias por la revelación de tu evangelio a nuestras vidas, el cual nos ha dado salvación y vida eterna. Bendícenos, Señor, y guárdanos en ti, y que eso, Señor, nos haga crecer día a día más en ti y alcanzar la estatura del varón perfecto. A ti sea la honra y la gloria por siempre, Señor Jesús. Amén y amén.